Desde el 14 de abril de este año, la Cámara de Comercio de Quito tiene a la cabeza a Carlos Loaiza Montero. Él reemplaza en funciones a Patricio Alarcón. Carlos Loaiza es ingeniero químico de la Escuela Politécnica Nacional, MBA de la Universidad de Quebec, Montreal. Fue socio de PwC, asesores empresariales. Ha participado como consultor en estrategia y eficiencia organizacional en las más importantes empresas del país. Ha desarrollado proyectos en Colombia, Brasil, Argentina y Chile, miembro de los directorios de otras cámaras del país, presidente de la Comisión de Integridad y Anticorrupción del ICC y presidente del Instituto Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa. Bienvenido, ingeniero, qué gusto conversar con usted, tenerlo, felicitarlo por sus nuevas funciones. La Cámara de Comercio de Quito ha sido implacable en la defensa del gremio durante el 2020 frente a la pandemia. La afectación en el sector comercial, en su caso hablaríamos también de Quito y a nivel país, obviamente es inmenso. ¿A cuánto asciende a este mes la pérdida que ustedes han tenido desde principios del 2020? Yolanda, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el impacto para el sector, no solo comercial, ha sido relevante. Este fin de semana, solo para tomar un contexto, las pérdidas estimadas por el confinamiento ascienden a 250, 300 millones de dólares, especialmente en el sector comercial, hablando de pequeños comercios dedicados a venta de ropa, accesorios, turismo, restaurantes. Pero si tomamos como referencia todo el confinamiento, es decir, todo lo que está pasando entre el mes de marzo, mayo y abril, nuestras estimaciones llevan a 1.500, 1.800 millones de dólares de afectación a nivel nacional. ¿Cuál es su posición frente a trabajar el tema del encierro los fines de semana, por lo menos según el Ministerio de Salud, que según ellos en algo sí han logrado detener el contagio rampante del COVID que existía? Lo que hemos planteado como Cámara de Comercio es que deberían haber mecanismos mucho más eficientes, porque efectivamente, si bien han existido reducciones, sin embargo, el costo de eso es muy relevante desde el punto de vista... ¿Cuáles son? ¿Cuáles en son términos esos mecanismos? Lo que hemos mencionado es, y en conjunto con la Federación Médica, la semana anterior hicimos un pronunciamiento en conjunto, en el sentido de que deben haber mecanismos mucho más eficientes, porque la pandemia no se controla en los hospitales, la pandemia se controla en la comunidad, y lo que los médicos y en conjunto con nuestros análisis hemos planteado es de que deben haber mecanismos de pruebas rápidas mucho más efectivos, y sobre esa base poder ir haciendo controles efectivos en las zonas de mayor contagio. Le quiero dar un ejemplo para que me entienda, Yolanda, y su audiencia. Los tres barrios de mayor concentración en Quito, Parroquia Sur, son Cotocollao, Iñaquito, etcétera, y de esas tienen una población acumulada de más o menos 200,000 habitantes, mayores de 18 años de acuerdo al padrón electoral. Si se aplicarían pruebas PCR a este grupo de la población, tomando pruebas de PCR que el gobierno las podría conseguir a 14, 15, 20 dólares. Estamos hablando de 3 millones de dólares a 4 millones de dólares para hacer un barrido completo a toda esta zona, versus los 250 o 300 millones de dólares que yo le estoy mencionando en este periodo. Eso significa que podríamos tener controles mucho más efectivos y focalizados en lugar de paralizar a toda una ciudad. Ingeniero, esto nos llevaría a estos cercos inmunológicos que tanto resultado han dado en otros países. A nivel mundial ha sido la combinación de acciones, Yolanda, ha sido un plan de vacunación acelerado y los confinamientos o los controles sectorizados. Ok, ¿usted dice los confinamientos focalizados? Claro, porque usted podría controlar de mejor manera ciertas zonas de la ciudad y no paralizar toda la ciudad. Muy bien, vamos a hablar un poquito de política ahora con usted frente al nuevo gobierno que seguramente va a dar mayor peso a la reactivación de los sectores privados. ¿Ustedes qué esperan sean los primeros pasos para esta reactivación económica? Pero no solamente de su sector, sino en el país. Lo primero, Yolanda, tiene que ser un plan de vacunación efectivo. En la medida de que no tengamos un plan de vacunación que permita que todos los ecuatorianos alcancemos esa inmunidad, va a ser muy difícil que todos reactivemos la normalidad. Una vez superado el plan Eso ha ofrecido Guillermo Lasso. Eso mismo ha ofrecido Guillermo Lasso. ¿Usted cree que lo puede hacer en 100 días, como ha dicho?
Lo más importante está en la capacidad de articular un equipo que lo pueda hacer con liderazgo de manera eficiente y de manera coordinada. Se debe fortalecer toda esa logística, especialmente en el Ministerio de Salud, lo que la prensa nos ha permitido conocer de la ineficiencia para poder vacunar pequeños grupos de adultos mayores, no debería volver a repetirse en el nuevo gobierno. Por lo tanto, el poder articular de mejor manera, el sector privado se ha puesto a disposición para proveer y inclusive aportar en la compra de vacunas para nuestros colaboradores, para nuestros familiares, y la infraestructura que tenemos en cadena de farmacias, cadenas de supermercados e inclusive los propios dispensarios. Pero mientras no logremos hacer eso, sin duda, ha habido una idea interesante, no sé cuán factible, que de parte de Guillermo Lasso, que es aquella de utilizar la misma logística del padrón electoral para poder inmunizar a la gente a nivel nacional. Usted dice que esto es lo primero a lo cual hay que atender prioritariamente, rápidamente. Segundo, las reformas que el Ecuador necesita. Creo que es fundamental aquellos sectores que han sido más afectados por la pandemia, Yolanda. Turismo, pequeños comercios, pues todo lo que tiene que ver con restaurantes. Es importante a esos pequeños y medianos comercios darles posibilidades de tener financiamiento a largo plazo y con bajas tasas de interés. Le quiero dar otro ejemplo. Hoy los pequeños comercios tienen que pagar sus patentes municipales como si estuvieran operando al 100%, cuando en la práctica lo están haciendo a porcentajes mucho menores. Ese tipo de medidas de reactivación económica del sector productivo, especialmente el sector comercial, deberían ser parte de las primeras medidas. Y luego, por supuesto, ya las reformas que el propio presidente de la República, el presidente electo y su equipo de gobierno han comenzado a explicar en términos de poder establecer una mayor estabilidad jurídica, una reforma tributaria mucho más eficiente, la reforma a la seguridad social y otras más que sin duda son relevantes para que el país pueda conseguir ese sendero de prosperidad, de confianza, que es lo que necesitamos para atraer inversión extranjera. Sus primeras palabras como presidente de la Cámara han sido que necesitan mejorar la competitividad de las empresas de todo tamaño y que eso se consigue reduciendo tramitología, reduciendo impuestos, generando incentivos. Ahora, bajar impuestos, reactivar la economía y además dar los necesarios apoyos sociales a los más necesitados. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles serían sus sugerencias en este ámbito cuando tenemos pandemia y un país prácticamente quebrado? Dicen que los países no quiebran, pero en una crisis económica inmensa. Lo que hemos hablado es de que la reforma tributaria tiene que ser una reforma mucho más simple. Al Estado le cuesta mucho más recaudar ciertos tributos que lo que efectivamente recibe. Entonces, esta reforma tributaria lo que debería buscar es, primero, tener unos impuestos mucho más efectivos. Segundo, el poder tener una reforma mucho más, un pago mucho más ágil, mucho más simple. Pero por otro lado, lo que usted menciona también es fundamental en el sentido de que la agenda social es igual de importante a la agenda económica. Y en ese sentido, el plan de vacunación es muy importante para ello y a través de ello también el poder implementar cierto tipo de reformas que permitan generar el empleo. Si no generamos empleo, no reducimos pobreza. Si no reducimos pobreza, no reducimos desnutrición infantil, no reducimos seguridad. Entonces, es muy importante la reactivación económica como mecanismo para poder generar empleo y, por supuesto, generar la confianza para atraer la inversión extranjera, local o internacional que el Ecuador requiere para poder reactivar la economía. Entonces, es una combinación de medidas que sin duda tienen que balancear tanto el tema social como la parte económica. ¿Cuánto peso tienen las autoridades locales para promover el desarrollo económico de la ciudad? Tienen un peso muy importante y ahí lo que debería existir es una mejor articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos seccionales, de tal manera de poder asegurar que las medidas que se están tomando son eficientes. Desde el punto de vista municipal, creo que al menos en lo que corresponde a los municipios deberían evaluarse medidas que permitan la reactivación de los sectores más afectados, pensando en temas de patentes, por ejemplo, o impuestos o contribuciones municipales que deberían ser revisadas para permitir que los pequeños y medianos comercios puedan reactivarse en el mediano plazo. ¿Tienen ustedes algún comentario, alguna posición frente a una alcaldía cuestionada moral y éticamente, paralizada, sin un manejo técnico de sus diferentes empresas y administraciones? Lo que nosotros hemos manifestado es que el debido proceso no debe tener paralizada la ciudad de Quito.
Creo que es muy importante el que Quito recupere ese liderazgo que como ciudad tiene, que la ética y la transparencia sean los mecanismos que nos permitan salir de una manera rápida de todo este detenimiento en la toma de decisiones importantes en la ciudad de Quito. Y creo que eso para el señor alcalde y el Consejo Metropolitano es fundamental, el que no se detenga la ciudad de la toma de decisiones que son importantes, el poderlas discutir y analizar. Hay temas relevantes como el Metro de Quito, la gestión de empresas municipales que requieren la atención y el cuidado, justamente porque parte de eso también es la competitividad que la ciudad requiere, que las empresas, los empresarios que estamos en Quito, la generación de empleo de la ciudad, la salud, la seguridad, creo que sin duda son aspectos fundamentales que deberían ser priorizados dentro de la agenda municipal y salir de estas discusiones que nada aportan al desarrollo y al crecimiento de la ciudad. Efectivamente, lo que usted nos está diciendo es totalmente acertado, pero no salimos del deber ser. Así deberían ser las cosas. Pero en este momento, con la alcaldía, con el caos que existe en la alcaldía, ¿qué es lo que ustedes sugieren? ¿Qué es lo que ustedes podrían incluso apoyar o aportar para salir de esa crisis? Y no hablamos solamente de la alcaldía, tenemos en cambio, esto sí es más, si quiere, personal, le tenemos una prefecta, al igual que el alcalde, en este momento con grillete, por ejemplo, y muy orgullosos de aquello. O sea, no es un tema del deber ser, es un tema de qué hacemos hoy. Lo que hemos planteado como Cámara de Comercio de Quito, la Cámara tiene 115 años, Yolanda, es el gremio empresarial más antiguo y más importante de la ciudad. Y lo que hemos planteado es la conformación de una comisión de la ciudad en la cual la Cámara articulará a diferentes actores justamente para devolverle ese norte que Quito necesita. Queremos incorporar a diferentes sectores de la ciudad, a diferentes actores que nos permitan construir una agenda que sea un instrumento que efectivamente permita el desarrollo de la ciudad hacia el mediano y largo plazo, en diferentes aristas, en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo productivo, de tal manera de que en conjunto podamos aportar con propuestas que permitan no solo a esta administración, sino a las que vengan de una hoja de ruta y de propuestas y lineamientos para efectivamente devolverle a la capital ese liderazgo y ese protagonismo que como tal necesita. Bueno, esto que usted dice ya está en marcha, ¿se están conformando esta suerte de comisión o de grupo ciudadano? Los concejales están haciendo lo que pueden desde adentro, pero en varias ocasiones se ha dicho que se requiere también de un apoyo ciudadano en este sentido. No pueden quedarse simplemente solos sin saber lo que está pensando su ciudadanía y que también ayude a marcar una salida del problema y el caos que en este momento vive la alcaldía. Está ya en construcción. En los próximos días haremos ya el anuncio de la conformación de las mesas y de los diferentes actores. Este es un proceso inclusivo que justamente lo que busca es poder articular diferentes sectores de la sociedad, estudiantes, pequeños comercios, etcétera, que de alguna manera nos permitan consolidar una propuesta de Quito. No es una propuesta de la Cámara de Comercio de Quito, es una propuesta de la ciudad de Quito hacia los diferentes actores que encargan de hacerlo, llámese prefectura o llámese el propio municipio del Distrito Metropolitano. ¿Usted me acaba de dar una primicia? Sí, está dentro de nuestros estatutos, Yolanda. Es parte de los estatutos de la Cámara y es parte de nuestro plan de trabajo. Pero lo van a hacer efectivo, lo van a hacer efectivo. Lo vamos a hacer efectivo porque esa es la responsabilidad que como Cámara de Comercio de Quito tenemos con la ciudad para aportar justamente en esa línea que como gremio nos corresponde el aportar para construir esa hoja de ruta que la ciudad necesita. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos y todo el éxito en sus gestiones y funciones al frente de la Cámara de Comercio de Quito. Ya estaremos hablando sobre cuestiones fundamentales, sumamente importantes para nuestra ciudad y obviamente el impacto que esto también genera en el país. Muy amable.